Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Hemos llegado ya a la lección número 17 y a partir de esta lección entramos en la recta final de este ciclo dedicado a la espiritualidad cristiana y muy concretamente a la oración que hemos venido estudiando juntos. Doy pues la bienvenida a todos los alumnos y formadores de nuestro Centro Parroquial de Formación de Agentes, así también a todos los demás hermanos y amigos que se sirven conectarse con nosotros en esta tarde. Sean pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro momento de trabajo poniéndonos en las manos del Señor y orando juntos, pidiendo la poderosa intercesión de San José, el patriarca de la Iglesia, el custodio del Redentor, el esposo de la Virgen Santa. Hagamos pues nuestra oración con nuestra gran intención y nuestra gran motivación de ser escuchados. Los invito pues para que iniciemos juntos. Digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, para poder iniciar la lección de esta tarde, que por cierto, más que una lección, hoy nos está indicado que lo trabajemos como un taller, conviene que primero pues recordemos un poco lo que vimos la semana pasada y así podamos plantear el trabajo de esta tarde. Miren, ahí en el enlace ustedes se encuentran señalado lo siguiente. La vez pasada reflexionamos juntos en la enseñanza y el testimonio de algunos de los más grandes maestros de oración. ¿Recuerdan qué ejemplos dimos y qué vida de santos estudiamos? Bien, ellos, los santos, hicieron de la Eucaristía y de la oración sus pilares fundamentales. Ahora vamos a ver cómo la celebración de la Santa Eucaristía, además de ser el sacramento por excelencia, es también la oración cumbre de nuestra Iglesia. Y como ya se los advertía, la lección de esta tarde la vamos a manejar en forma de taller, es decir, que al mismo tiempo que vamos estudiando algunas cosas, las vamos comprobando y las vamos poniendo en práctica, ¿de acuerdo? Entonces, con estos preliminares, vamos a plantearnos el objetivo de esta tarde. Un triple objetivo. Primero, valorar la importancia de los momentos de oración que existen dentro de la celebración de la Eucaristía. Segundo, descubrir sobre todo la importancia que tiene la plegaria eucarística como el momento central y cumbre en la celebración de la Santa Misa. Y tercero, reconocer la dimensión orante de la Eucaristía. Como podrán darse cuenta, a partir de ahora entonces el orden de nuestra clase va a variar un poquito, pues no solamente será expositiva, sino que al mismo tiempo les daremos algunas indicaciones que ustedes pueden realizar en este momento o tomar alguna anotación para poderlo realizar después. Como en cada una de las lecciones, nuestro punto de partida es el encuentro con la palabra.
Y en este taller, lección número 17, nuestro texto sagrado del cual partimos es nada más y nada menos que el relato de la institución de la Eucaristía. Elegimos el texto de San Lucas, porque el evangelista dice lo siguiente: tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó un pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y ahí les dejamos, queridos amigos, la cita para que ustedes directamente de su Sagrada Escritura puedan leer todo el contexto de este pasaje que creo todos conocemos muy bien, pero que en este taller convendría mucho profundizar. Bien, lo primero que tenemos que decir a propósito de la lección de esta tarde es lo siguiente: la celebración eucarística, la Santa Misa, como le llamamos coloquialmente, la Cena del Señor, es el momento más grande de nuestra fe y de nuestra espiritualidad cristiana. No hay otro momento ni hay otro espacio equiparable a la celebración de la Santa Misa. Es el gran sacramento, el sacramento de los sacramentos, porque en él se hace presente real y verdaderamente Jesucristo, el Señor. Habla con nosotros, se da por nosotros, nos alimenta y al mismo tiempo nos fortalece. No sé qué tanto cuidado nosotros hayamos puesto a la celebración de la Santa Misa. Fíjense que hay quien dice que nos hemos acostumbrado tanto a la Santa Misa que por desgracia hemos dejado ya de sorprendernos. Pero otros más afirman que la gran mayoría de los cristianos inclusive no han descubierto el grande tesoro que es la Eucaristía y que por no haberlo descubierto y por no haberlo reconocido, poco lo valoran. En este momento tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros si la mayoría de la gente que viene los domingos a la celebración de la Eucaristía, creen ustedes que vienen conscientemente y con un conocimiento amplio de lo que es la celebración? ¿Habrá quien lo haga solamente por costumbre, por tradición o por devoción? ¿Nos hará falta a nosotros los pastores decir una palabra, una catequesis sobre lo que es la Eucaristía para volver a despertar el interés entre los fieles? Ustedes, sin lugar a duda, tienen la mejor respuesta. Pero en el contexto de la lección que hoy estamos estudiando juntos, déjenme decirles entonces que la celebración de la Eucaristía, como el momento culmen y grande de la espiritualidad cristiana, también es el gran momento de la oración, el gran momento del encuentro, el gran momento del diálogo, el gran momento de la plegaria. Sí, la Santa Misa es la grande oración, el grande encuentro de Dios con su pueblo por medio de Cristo su Hijo, y el gran encuentro del pueblo para con Dios en el sacrificio del altar. Fíjense que lo decimos con estas palabras. Dentro de la celebración de la Santa Misa,
Existen distintos momentos de oración privilegiados. Oraciones de alabanza y de súplica. Oraciones de petición y de acción de gracias. Desde el mismo momento en que comienza la celebración y hasta que termina, toda ella en su conjunto es el grande momento del encuentro y de la oración para con Dios. Por eso decimos que la Santa Misa es el grande momento de la oración de la comunidad o del pueblo. En esta lección vamos a intentar hacer un recorrido muy rápido en las partes de la misa para poder ir descubriendo cómo en cada una de las partes verdaderamente tenemos encuentros grandes y momentos privilegiados de oración. Por eso es importante hacernos conscientes para descubrirlos o para afianzarlos. Porque, insisto, luego da la impresión pues de que la celebración de la Eucaristía lo hacemos de una forma muy mecánica y muy superficial, pero no nos hemos dado cuenta de la grande riqueza de espiritualidad que ella contiene. Así pues, queridos amigos, como una recomendación para el trabajo del taller, me parece que nos ayudaría mucho lo siguiente: que tengamos a la mano, porque sé que la mayoría de ustedes lo puede hacer, que tengamos a la mano uno de estos misales mensuales. Y ya saben ustedes que todos los misales que nos editan mes con mes las distintas editoriales, en sus primeras páginas traen descrito todo el ordinario de la misa, es decir, traen descrito todo el rito de la misa desde el principio y hasta el final. Puede ser que algunos de ustedes que me estén viendo en las distintas comunidades o sectores, pues puedan también tener la facilidad de consultar el misal romano. Si este es el caso, les pediría, ¿verdad?, que con mucho cuidado y también con dedicación vayan a consultar el misal y dentro de el ordinario de la misa ir revisando cada una de las partes para ver cómo en cada momento tenemos, como digo, espacios privilegiados para la oración. Bien, con estas puntuaciones vamos a comenzar a revisar la Santa Misa desde el momento en que inicia. Miren, si hojeamos el misal romano o cualquiera de los misales mensuales que tengamos en nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que la misa siempre comienza con una serie de ritos iniciales. A estos ritos precisamente se les llama así porque es como comienza la celebración de la Eucaristía. En los ritos iniciales destacan prioritariamente 3 momentos. Después de que el sacerdote saluda al pueblo, inmediatamente el celebrante invita a la asamblea a ponerse en oración delante de Dios para suplicar el perdón de las culpas, la purificación del corazón, la rectitud de la intención, la confesión de los pecados. En los ritos iniciales llama pues especialmente la atención el acto penitencial, que es esta una oración comunitaria que el pueblo le dirige a Dios. Luego viene la oración del Gloria o el canto del Gloria, que es también una forma de plegaria excelsa a Dios. Y luego la oración que llamamos nosotros la colecta, o primera oración de la misa, que es dirigida por el presidente de la asamblea. Si acaso fuera
que no tenemos por allí un misal a nuestro alcance, al menos hagamos memoria de cómo comienza la Santa Misa y vayámonos ubicando en estos momentos. El acto penitencial, el Gloria y la oración colecta. Allí en la forma de hacer el acto penitencial, ustedes saben que existen distintas formas. La más habitual es cuando el sacerdote presidente nos invita a hacer confesión pública de nuestras culpas. ¿Se acuerdan? Toda la asamblea decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Revisen detenidamente esa oración que dirigimos. Al mismo tiempo que es una oración a Dios pidiendo el perdón de las culpas, es también una oración de intercesión ante los hermanos por la debilidad de nuestras culpas. Pero puede ser que también el sacerdote nos invite con algunas invocaciones a pedir la piedad de Dios o a implorar la misericordia. Cualquiera que sea el modo que el sacerdote nos invite a hacer nuestro acto penitencial, convendría que ustedes ahí en casa revisaran lo siguiente. En las oraciones penitenciales que utilizamos en la misa, ¿qué es lo que encontramos en ellas? A lo mejor nunca hemos puesto cuidado de lo que decimos o de lo que hacemos, pero vean cómo esta es la primera oración personal y comunitaria que dirigimos a Dios, la purificación de nuestras culpas. Cuando recitamos o cantamos el himno de Gloria, es una oración bellísima y antiquísima, un himno a la Trinidad Santísima, porque recorremos a las tres personas divinas en esta hermosísima oración. Pues bien, allí ayudado de tu misal o de tu catecismo, revisa la oración del Gloria. ¿Qué dices? ¿Qué rezas? ¿Y qué expresiones encuentras en ella que te hagan reflexionar profundamente? ¿Qué le dices a Dios? Sin lugar a duda, la gente la sabe de memoria y a veces hasta la repite con cierta velocidad, pero valdría la pena detenernos para ver qué es lo que le decimos al Señor. Y les hablaba yo de la oración colecta. Esta es la primera oración que hace el presidente con el pueblo, a nombre de todo el pueblo, pero solamente él utilizando la voz. ¿Por qué se llama colecta? Precisamente por esto, porque esta oración constituye a la asamblea orante. Esta oración recoge y sintetiza los sentimientos del pueblo de Dios y el presidente a nombre del pueblo la dirige hacia el Señor. Por eso vean cómo en la oración colecta el sacerdote siempre utiliza la palabra oremos. Es el momento en que tú y yo, antes de hablarle al Señor, le ponemos en sus manos todas nuestras intenciones y luego, en la voz del sacerdote, nos unimos a lo que Él expresa. Bien, en este taller valdría la pena, miren, que si ustedes tienen por allí su misal mensual o su misal anual, tomaran la oración colecta, por ejemplo, de la misa que celebramos el domingo pasado o de la misa que vamos a celebrar el siguiente domingo. Revisen lo que cada oración colecta dice y lo que el sacerdote dice en nuestro nombre y con nosotros al Señor. Revísenla. Este es el tercer momento de oración a Dios. Primero fue de penitencia, luego fue de glorificación. Ahora, en la oración colecta, pedimos al Señor su ayuda y su gracia. Después de haber pasado por los ritos iniciales, entramos
en la primera gran parte de la celebración eucarística, que es la liturgia de la palabra. De esto en las clases de liturgia ya también hemos dicho una palabra. Ahora, dentro de la liturgia de la palabra, que constituye la proclamación de las lecturas, el canto del salmo y el anuncio del evangelio, toda ella es la liturgia de la palabra que culmina con la oración de los fieles. Bien, en esta parte de la misa podríamos preguntarnos lo siguiente. En la liturgia de la palabra, ¿de qué manera nos habla Dios cuando se proclama la Divina Escritura? ¿De qué manera nos habla Él? Recuerden ustedes que desde la primera lección, cuando iniciamos el módulo de oración cristiana, dijimos que la oración es un diálogo. No es nada más que yo le hable a Dios, ni tampoco es nada más que Él me hable a mí. Él me habla y yo lo escucho, pero luego yo le hablo y Él me escucha, y entonces es un intercambio entre dos partes. Pues bien, vean con detenimiento la Sagrada Misa, y en la parte de la liturgia de la palabra es justo cuando Dios le habla a su pueblo. Paréntesis. Por eso seguiremos insistiendo que en la proclamación de la palabra el pueblo debe estar atento. Debe haber silencio, debe haber una estupenda proclamación, debe haber una grande atención para poder escuchar a Dios. Un silencio interior, pero también exterior. Si estamos convencidos de que Dios nos habla por medio de su palabra, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo es que le respondemos nosotros a Dios dentro de la celebración? Después de que Él nos ha hablado con su palabra, ¿cómo le respondemos? Es aquí donde se fragua pues el diálogo. Y hay una parte muy importante en la liturgia de la palabra donde el pueblo le responde a Dios con sus palabras. La segunda grande parte de la celebración eucarística es precisamente la liturgia de la Eucaristía. Recuerden ustedes, amigos, que ya en las clases de liturgia dijimos que la celebración de la Santa Misa está pues constituida por dos grandes partes: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cristo se hace primero palabra y luego se hace sacramento, pero es el mismo Cristo que se nos da en dos formas distintas. Pues bien, ahora que decimos una palabra sobre la liturgia eucarística, hay que recordar que la liturgia eucarística comienza con la presentación de los dones. Propiamente dicho, se preparan los dones y luego se presentan. Luego viene otra oración, que es la oración sobre las ofrendas. Luego, la parte central de la liturgia eucarística es la plegaria eucarística, que se compone pues del saludo, del diálogo con el pueblo, del prefacio, de la aclamación del Sanctus, luego la epíclesis pidiéndole a Dios que venga con su espíritu a transformar los dones, el relato de la última cena, con la consagración pues que se da, luego la parte del memorial, la plegaria de intercesión y la doxología final. Aquí, como no tendremos el tiempo de ir analizando una por una todas las partes de la liturgia eucarística, nosotros nos vamos a detener solamente en el punto central, que es la plegaria eucarística. Nada más como un comentario, recuerden, por ejemplo, cuando estamos celebrando una misa rezada, es decir, una misa donde no hay cantos, fíjense ustedes cómo en el momento de la presentación de los dones, el sacerdote dice en voz alta oraciones para presentar los dones.
¿Le suena aquello que dice el sacerdote? Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre. Revisen qué quiere decir el sacerdote con esta oración. Y lo mismo con el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre. ¿Saben? Este es un par de oraciones de bendición a Dios por los dones que nos ha regalado. Allí en su misal van a encontrar la oración completa que el sacerdote debe decir en voz alta en el caso de que no haya canto. Generalmente nos hemos habituado, ¿verdad?, a cantar en las misas, y entonces resulta que a la hora de la presentación de los dones lo suplimos con un canto de la comunidad, un canto que también debe ser por naturaleza, pues un canto de acción de gracias por los dones que Dios nos ha regalado. Bien, en el corazón de la plegaria eucarística está esta parte tan importante. Después de que presentamos los dones y el sacerdote se purificó sus manos para entrar en el momento más importante de la Eucaristía, viene esta parte importante, la oración sobre las ofrendas, donde el sacerdote junto con el pueblo le pide algo a Dios sobre los dones. Después de saludar al pueblo, tenemos esta parte llamada el prefacio. ¿Qué es el prefacio? El prefacio, como dice allí su lección, amigos, es la alabanza a Dios Padre. Son composiciones con frases bellísimas que nosotros seguimos con gran atención dentro de la misa porque, aunque la dice solamente el sacerdote, es una oración de alabanza a Dios Padre. Y allí nuestra lección nos presenta el prefacio común número 1, titulado La instauración de todo en Cristo. Si ustedes pudieran tener el misal romano en sus manos, se darían cuenta que los prefacios existen muchos para los distintos tiempos litúrgicos, para las distintas solemnidades, para cada uno de los sacramentos. Aquí se nos ha puesto un prefacio común, donde habla de la restauración universal de todo en Cristo. Y vean, si ustedes tuvieran el tiempo de leerlo con detenimiento, cómo efectivamente estamos hablando de una alabanza al Padre. Verdaderamente es justo y necesario, es deber nuestro y salvación, darte las gracias a ti, Señor Padre Santo, siempre y en todo lugar. Y luego viene el motivo de esta alabanza. Por medio de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, porque a Él lo hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Él, siendo de condición divina, prefirió despojarse de su rango, y por su sangre que derramó en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, ahora es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. La alabanza y el motivo de la alabanza. Y por esta razón, nuestra alabanza se torna ahora en canto, reconociendo la gloria y la majestad de Dios, señalado como el 3 veces santo. Vean cómo cada uno de los prefacios generalmente termina con la misma fórmula. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos y de los demás coros celestiales, nosotros cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Allí los invito para que en sus misales pues revisen los prefacios que vengan por allí señalados para este mes, cuáles son los que más podríamos utilizar y qué dice cada uno de ellos, para que vean cómo el prefacio es también un momento importante de oración. Y decíamos, ¿verdad?, que en el corazón de la plegaria eucarística está la narración de la última cena.
por relato de la institución. Fíjense bien cómo la lección nos dice que en la oración eucarística encontramos nosotros el culmen de toda la celebración. Es en el corazón de la plegaria eucarística donde nosotros escuchamos el relato de la última cena o el relato de la institución. Esto es muy interesante, queridos amigos, porque quizás se nos ha olvidado o quizás nunca lo habríamos escuchado. Pero aunque sea el padre que está allá en el rancho, el padre que está en la catedral, el padre que está en una basílica, el padre que está en un convento, el sacerdote que está en los lugares más pobres y abandonados, el sacerdote que está en las parroquias urbanas o en las parroquias semirurales, fíjense, todo sacerdote que pronuncia las palabras de Cristo en la institución es realmente el mismo Cristo el que está hablándole a su pueblo. Este es un momento grande y tendríamos que abrir los ojos y los oídos, no solo del cuerpo, sino del corazón y de la fe, para entender cómo cada vez que celebramos la Eucaristía, Jesús mismo vuelve a venir a su pueblo y Jesús mismo vuelve a repetirle las palabras a su pueblo. Tomen y coman, tomen y beban, es mi carne, es mi sangre. No solamente recordamos la obra de Cristo, ni su misterio pascual, sino que realmente lo estamos haciendo presente aquí y ahora y cumpliendo su mandato. Hagan esto en conmemoración mía. También en el misal vale la pena que ustedes revisen cuántas plegarias eucarísticas tenemos nosotros contenidas en el misal y cuántas plegarias eucarísticas puede el sacerdote utilizar según las circunstancias de la celebración. Creo que el pueblo y nosotros los sacerdotes nos hemos habituado más a una de ellas, que es la plegaria eucarística número 2, y que ustedes recordarán muy bien, porque es, como digo, la que mayormente utilizamos nosotros, los sacerdotes. Después de que se ha cantado el himno del Sanctus, donde hemos alabado y bendecido a Dios por su gloria en Cristo, el sacerdote comienza la plegaria eucarística de esta manera, ¿se acuerdan? Santo eres en verdad, Señor. Y solo tú eres la fuente de toda santidad. Vean cómo el sacerdote está hablando con Dios. Está hablando con el Padre, pero también el pueblo en la voz del sacerdote habla, porque a continuación dice el sacerdote: por eso te pedimos, Señor, en plural, te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se nos convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Juan. Y allí comienza la narración. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, bla, 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 todo lo que ustedes ya conocen. Valdría la pena, queridos amigos, que en su próxima celebración de la Eucaristía, no importa que el sacerdote de pronto vaya demasiado rápido o pronuncie las palabras demasiado a prisa, ustedes no dejen pasar este momento. Es Cristo mismo el que le está hablando ahora a su pueblo y se está dando nuevamente en su carne y en su sangre. Revisen cada una de estas palabras que Jesús mismo pronunció en la noche de la última cena y que son las mismas palabras pronunciadas ahora y por las cuales se hace realmente presente en su carne y en su sangre para salvarnos. Este relato de la institución es el momento más intenso y más importante de toda la celebración de la Eucaristía. Algunos amigos sacerdotes, nosotros, de cuando en cuando,
Nos detenemos antes de realizar la consagración para pedirle al pueblo: dispongámonos, pongamos atención, estamos en la parte central de la Eucaristía, recibamos a Jesús. Pero cuando nosotros los sacerdotes no hacemos ningún hincapié, puede ser que también contribuyamos, ¿verdad?, para que la Eucaristía se vuelva rutinaria. Pero ahora que estamos conociendo esto, nosotros ya no lo podemos volver a cometer. Es el momento central. Y en este momento central estamos llamados a reflexionar lo siguiente. ¿Qué nos sugieren las palabras de Cristo? ¿Qué actitud tomamos nosotros al escuchar las mismas palabras de Cristo? ¿A qué nos invitan las palabras de Cristo? Y por supuesto, ¿verdad?, cuando el sacerdote eleva el cuerpo santísimo de Jesús y la sangre preciosa del Redentor, por supuesto que estamos ante el momento esencial y especial en que nosotros reconocemos a Jesús y de rodillas adoramos su majestad. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos arrodillamos? Yo le digo a mi gente que luego de pronto parece que estamos ya como demasiados habituados al conductismo. Mucha gente, y no me dejarán mentir, se arrodilla porque escucha la campanilla y no porque quiera recibir a Jesús o porque sea consciente de que nos postramos de rodillas porque hemos reconocido la presencia de Cristo. Y en los momentos, por ejemplo, cuando el sacerdote eleva las sagradas especies, ahora convertidas en carne y en sangre, fíjense bien cómo mucha gente prefiere agachar su mirada en lugar de voltearlo a ver y adorarlo y reconocerlo. ¿Qué pensamos nosotros o qué sucede en nosotros en el momento en que Cristo Jesús es elevado en su carne y en su sangre por el sacerdote? ¿Qué pensamos? ¿Qué palabras pronunciamos en ese momento? Y después, ¿verdad?, del relato de la institución y cuando el sacerdote nos invita a reconocer el sacramento de nuestra fe y se hace entonces el memorial o la anamnesis y después las intenciones particulares en la plegaria y luego la doxología final, otro momento importantísimo es el de la Santa Comunión. Cuando el pueblo se acerca a Jesús o cuando Jesús se acerca al pueblo para alimentarlo. La comunión es el ambiente privilegiado para orar con Jesús, porque lo tenemos dentro, porque Él está con nosotros y nosotros con Él. Este momento es absolutamente grande porque es la oportunidad para agradecerle a Dios que ha venido a nosotros, agradecerle a Jesús que nos alimenta y que nos fortalece con su carne y con su sangre. Aquí pongamos mucho cuidado, queridos amigos, y no se trata, ¿verdad?, como que de fiscalizar qué hacen los demás, se trata de qué está pasando con nosotros. En este momento preguntarnos, ¿no será que también ya nos hemos habituado mucho a comulgar? ¿Qué pasa inmediatamente después de que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué pasa en nosotros cuando regresamos a nuestro lugar? He visto que hay personas que cuando regresan a su lugar inmediatamente se ponen de rodillas y así están en una profunda actitud de oración. Pero también he visto otras, por desgracia, que más tardan en llegar a su lugar y parece que no ha sucedido nada, inmediatamente se vuelven a distraer con el celular o con el pequeño que tienen a su lado o comienzan inmediatamente a platicar con el vecino. Este es el momento privilegiado de la intimidad. Hablando de forma personal cada uno de nosotros cuando comulgamos, cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros, ¿de qué manera dialogamos con el Señor después de la comunión? ¿Verdad entonces que valdría la pena, queridos amigos? Y ahora yo les propongo esta actividad del taller. Si se les dificulta mucho, por ejemplo, en su casa tener un misal e ir revisando cada una de las partes de la misa, yo me atrevo a proponerles otra actividad. Vengan a la celebración.
aquí o en otra iglesia, donde ustedes gusten. Pero después de haber revisado este taller que en esta tarde compartimos, hagan unas pequeñas anotaciones y llévensela a la Santa Misa. Y ahí realicen su taller, desde que comienza la celebración y hasta que termina, poniendo mucha atención en las preguntas que en esta clase les hemos sugerido. Y se darán cuenta que la celebración de la Santa Misa es la oración de la Iglesia por excelencia. Le hablamos a Dios, Él nos habla y Jesús se hace presente entre nosotros. Para terminar, les propongo esta actividad como pase de lista, mismo que les sigo insistiendo, repórtenlas cuanto antes. Estamos ya entrando en la recta final de este módulo y me gustaría mucho tener la evidencia de los alumnos que nos han venido acompañando a lo largo de esta sección. Estas sencillas 4 preguntas. Primero, si la oración es un diálogo como lo hemos venido estudiando, ¿de qué manera nos habla Dios durante las lecturas de la misa? Segundo, ¿y cómo respondemos durante la celebración a la voz de Dios que nos ha hablado? Tercero, cuando el sacerdote eleva el cuerpo consagrado de Cristo, hemos dicho que estamos en el momento especial en el que lo adoramos. ¿Qué piensas acerca de este acontecimiento? Escríbelo. Y finalmente, ¿de qué manera tú dialogas con Dios después de que lo has comulgado? Nos ayudas a responder estas preguntas y nos lo reportas a la brevedad. Con el favor de Dios nos encontramos aquí la próxima semana. Te agradezco tu presencia, te agradezco también tu paciencia y te invito a que te animes a culminar con nosotros este curso, del cual solamente nos restan 3 lecciones más. Gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.